no se tenga redundancia de datos innecesarios. Cuando digo innecesarios, me refiero a datos que por su naturaleza, perdón, no deberían redundar. Sabemos que en el modelo relacional lo único que puede redundar son las llaves foráneas y bueno, cualquier otra redundancia que exista en otro tipo de datos, entonces es un problema porque va en contra de lo que pueden ser las restricciones de integridad de la base de datos. ¿Por qué? Porque al tener redundancia de datos, y al momento, por ejemplo, de actualizar o de borrar algún dato, tendría que tener el sumo cuidado de actualizar o borrar todos los datos relacionados. Si no lo hago, entonces estoy creando una inconsistencia en la base de datos, ¿no? Supongamos que he actualizado el sueldo de un empleado en un lugar y me olvidé actualizar el sueldo del empleado en otro lugar, entonces ese empleado tiene dos sueldos. Eso ya es un problema, porque nuestra base de datos ya tiene datos basura y al momento de sacar un reporte podría sacar el dato equivocado. Bien, entonces la normalización me permite hacer eso. Recordando, dijimos, la normalización tiene la primera, segunda, tercera como las más importantes y las más comunes, las que podríamos hallar en cualquier modelo de base de datos, pero también existe un caso especial que es la forma normal de Boycott, que es más restrictiva que la tercera forma normal. Eso quiere decir que algo que está en tercera forma normal no necesariamente va a estar en forma normal de Boycott. Y luego viene la cuarta y quinta forma normal, que son formas normales que solo las vamos a mencionar porque utilidad práctica a estas alturas, al menos donde todo usamos o lo hacemos en base a herramientas, no justifica estudiar este tipo de normalizaciones que serían como que los casos sumamente, así remarcado, especiales. Bien, entonces vamos a normalizar esta tabla trabaja, como dice acá, de la primera a la tercera forma normal. Esta tabla trabaja, tiene como atributos código del proyecto, nombre del proyecto, teléfono del proyecto, código de empleado, nombre de empleado, dirección de empleado, cantidad de horas que el empleado trabaja en un determinado proyecto, lo cual quiere decir que un empleado puede trabajar en más de un proyecto, código de ciudad y nombre de la ciudad. Y obviamente aquí nos damos ya cuenta que en esta tabla hay una mezcla de conceptos, ¿no? Cada tabla, por ejemplo, una tabla que sea alumno, debería tener todos los datos de alumno. Una tabla que sea empleado, debería tener todos los datos de empleado. Una tabla que sea inmueble, debería tener solo los datos de inmueble. Entonces, en esta tabla ya estamos viendo que hay varios conceptos, ¿no? Está el proyecto, está el empleado y está la ciudad. Eso ya me da idea de que aquí tengo redundancia de datos, porque eh, seguramente voy a tener la necesidad de duplicar, triplicar, cuatriplicar datos en función de la información que tenga que guardar, ¿no? Y al mismo tiempo también yo me puedo percatar de que existen cuatro dependencias funcionales. Cuando por cada tabla lo ideal es que deberíamos tener solamente una dependencia funcional. Entonces la dependencia funcional 1, recordando una dependencia funcional es una asociación entre un conjunto
un atributo o conjunto de atributos X hacia un conjunto de atributos o atributo Y, ¿no? Entonces aquí me dice código del proyecto, determina el nombre del proyecto y el teléfono del proyecto. Pero además, acá me remarca y me dice teléfono significa que es los corchetitos de acá, significa que son múltiples datos, ¿no? Entonces, implica que ese proyecto puede tener muchos teléfonos. Una dependencia funcional 2 que tiene código de empleado, que determina el nombre del empleado, la dirección y el código de la ciudad en la que vive el empleado. Una dependencia funcional 3 que tiene código de proyecto y código de empleado, ambas en conjunto, determinan la cantidad de horas que este empleado trabaja en este proyecto. Y una dependencia funcional 4 que dice que código de ciudad determina el nombre de la ciudad. Bien, entonces podemos ir viendo la primera forma normal acá y podríamos empezar por analizar, por recordar qué me dice la primera forma normal. La primera forma normal me dice no debe existir atributos ni compuestos ni multivaluados. Otra característica de la primera forma normal es que no tiene que ver directamente con el concepto de dependencia funcional, es la única forma normal que no tiene que ver directamente, pero sí tiene que ver indirectamente al normalizar. ¿Qué significa que vamos a hacer al normalizar? Significa que vamos a tener como entrada una tabla no normalizada y como salida seguramente si la tabla ya está normalizada voy a tener como resultado la misma tabla. Pero si no está normalizada, entonces mínimamente como resultado voy a obtener dos tablas, si no son más. Entonces el proceso de normalización siempre me genera más de una tabla. Ahora, la primera fórmula normal me dice no deben que existir atributos ni compuestos ni multivaluados. Y acá nos dice que el teléfono del proyecto puede tener muchos teléfonos. Por tanto, este elemento de acá, este elemento nos está ocasionando un problema en este esquema trabaja. ¿Por qué? Porque no está en primera forma normal, porque teléfono es un atributo multivaluado o de múltiples valores. Entonces, para normalizar, ¿qué hacemos? Primero, identifico dónde está el problema. El problema está acá en teléfono. Vamos a cambiar de colorcito para que esté más claro. El problema es este rojo, teléfono. Pero teléfono no está suelto en trabaja. Y ahí entra en juego la dependencia funcional. Si se fijan, teléfono está ligado con código del proyecto. Entonces, la idea de normalizar es sacar ese elemento que nos está ocasionando problemas en la tabla y crear una nueva tabla con ese atributo. En este caso, vamos a crear la tabla teléfono del proyecto, donde va a ir el teléfono, pero teléfono no puede ir solito porque la dependencia funcional 1 me dice que código de proyecto determina teléfono, por tanto tiene que ir con su respectivo atributo con el cual está ligado, que es código de proyecto. Entonces acá tenemos la dependencia funcional 1, que dice código de proyecto determina al teléfono del proyecto. Y la tabla trabaja, se vuelve trabaja 1 o le buscamos otro nombre, pero no puede ser el mismo nombre de la tabla porque ya está cambiando. Entonces la tabla trabaja 1 va a heredar todos los atributos excepto el atributo que era el atributo problema. Entonces tiene código de proyecto que está acá, nombre del proyecto que está acá, teléfono ya no porque hemos sacado, código de empleado está acá, nombre de empleado está acá, dirección de empleado está acá, cantidad de horas está acá,
código de ciudad está acá y nombre de ciudad está acá. Entonces, básicamente, como había dicho al momento de explicar, ha entrado al proceso de normalización una tabla y ahora tenemos dos tablas. Ahora, ninguno de estos atributos es multivaluado porque acá va a ir, si tiene tres teléfonos este proyecto, entonces, y el proyecto es P1, entonces va a ir P1 con su teléfono P1, con su teléfono 1, y vamos a suponer dos nomás, no tenemos más espacio, y digamos que P2 con su teléfono o 2. Bueno, acá me equivoqué. Vamos a retroceder un poco en el jump. Es P1 también, porque es el mismo proyecto, pero el teléfono ya es un teléfono 2, ¿no? Es diferente. Entonces, acá podemos claramente ver que tenemos ya un manejo adecuado de el atributo teléfono, ya no es multivaluado, cada teléfono está asociado a un registro. Deme un segundito, por favor. Ok, gracias, me estaban llamando. Entonces, tenemos ya el manejo adecuado de los registros simples del atributo multivaluado. Luego vamos a ver qué sería la llave de este esquema, porque ahorita estamos normalizando. Ok, entonces ya tenemos esas dos tablas en primera forma normal y ahora vamos a analizar la segunda forma normal. Bien, ahí nomás creo. Entonces, la segunda forma normal, si recordamos, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, las tablas tienen que estar en primera forma normal. Y segundo, tiene que haber una dependencia funcional total de los atributos primos hacia los atributos no primos, o de los atributos llaves hacia los atributos no llaves. Y en ese sentido, los atributos llaves son los entonces acá tanto trabaja uno como proyecto están en primera forma normal, o tel proyecto sería esto, ¿no? Aquí me he equivocado, estas dos tablas, ¿no? Entonces, esas dos tablas están en primera forma normal, tel proyecto y trabaja uno. Y la segunda condición me dice que debe existir una dependencia funcional total de todos los atributos primos hacia los no primos. Entonces, para ello, vamos a volver al llama anterior. Tenemos acá cuatro dependencias funcionales. Estas cuatro dependencias funcionales, df1, df2, df3, df4. Para la segunda forma normal, lo primero que hago es, del lado izquierdo de la dependencia funcional, me fijo cuál de las dependencias tiene más atributos. Y claramente podemos ver que este atributo, este lado de la dependencia funcional, código de proyecto más código de empleado, es la dependencia funcional que tiene más atributos al lado izquierdo. Esto sería df3. Entonces volvemos a nuestro Java anterior y aquí podemos ver que consideramos df3 como el elemento central de análisis. Precisamente por esa situación, porque solamente podría tener problemas de segunda forma normal cuando al lado izquierdo de mi dependencia funcional
tengo más de un atributo. Si todos los atributos del lado izquierdo de mis dependencias funcionales son únicos o solo de un atributo, entonces nunca va a haber la posibilidad de poder violar la segunda forma normal. Entonces acá empezamos nuestro análisis. Entonces tenemos dos atributos: código de proyecto y código de empleado. Entonces, para nosotros, en base a esa dependencia funcional, este va a ser el todo inicial del análisis, ¿no? Y me dice código de proyecto y código de empleado determina la cantidad de horas que este empleado trabaja en este proyecto. Por tanto, este lado derecho de la dependencia es totalmente funcionalmente dependiente de los dos atributos, del lado izquierdo en su totalidad. O sea, si le quitamos el código, eso implica que si le quitamos código de empleado, entonces esta dependencia deja de tener sentido, y si le quitamos código del proyecto, esta dependencia deja de tener sentido. Por tanto, es total, porque este atributo cantidad de horas depende de ambos, no de uno solo. Pero sin embargo, podemos encontrar que hay dos dependencias funcionales, volviendo al esquema anterior, estas dos dependencias funcionales de F1 y de F2, que también tienen que ver con estos dos atributos, ¿no? Cod P es el mismo lado izquierdo acá, y Cod E es el mismo lado izquierdo acá. En cambio, el Cod Ciudad no tiene nada que ver con estos, con ninguna de estas dependencias en su lado izquierdo. Entonces, continuamos el análisis con esa situación. Y decimos, por df1, ¿qué me dice? df1 me dice que código de empleado determina el nombre del empleado. Venimos por acá. Determina el nombre del empleado, dirección del empleado y código de ciudad del empleado. Por tanto, estos tres atributos, parte de dependencia funcional, de la dependencia funcional que corresponde a código de empleado, es parcial, como dice acá, es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque depende de uno nomás, depende de código de empleado, ya no depende de código de proyecto. Lo mismo podemos encontrar por este otro camino. Si venimos por este otro camino, entonces código de proyecto determina el nombre del proyecto y determina el teléfono del proyecto. Estamos analizando la dependencia, no si hemos normalizado, por eso estamos considerando el atributo sin ver ya si es multivaluado o no, solo estamos analizando la dependencia. Entonces, nombre del proyecto y teléfono del proyecto depende del código del proyecto, depende de esta parte de la dependencia principal que hemos determinado que va a ser nuestro elemento de análisis principal. Y ya no tiene nada que ver con código de empleado. Por tanto, en ese caso también acá es parcial, ¿no? Entonces, al haber dependencias funcionales parciales en la misma tabla que es trabaja uno, entonces no está en segunda forma normal, ¿no? Entonces, aquí dice df4 no consideramos porque no está en el lado izquierdo, ¿no? Código de ciudad no está en el lado izquierdo. Entonces, como dice acá, en resumidas cuentas, al existir dependencias funcionales parciales, que son las dependencias de F1 y de F2, entonces no está esto en segunda forma normal. Entonces hay que normalizar. La tabla trabaja 1. ¿Qué hacemos? Otra vez identificamos los atributos que nos están problematizando. Y en este caso, este atributo, código de proyecto y código de empleado, cantidad de horas,
son el producto que, la dependencia que nos está ocasionando problemas y por tanto la sacamos del esquema que es trabaja. Y por tanto obtenemos una nueva tabla. Analizamos qué representa, qué concepto representa esta dependencia, porque cada dependencia se asocia con un concepto del mundo real, y nos damos cuenta que ese concepto es el concepto trabaja, ¿no? Y ese concepto trabaja lo traducimos con llevando el conjunto de atributos que nos está ocasionando problema. Entonces implica que voy a poner a código de proyecto, código de empleado, y eso en conjunto con su dependencia me van a determinar la cantidad de horas que este empleado trabaja en ese proyecto, ¿no? Entonces ya tenemos la relación o tabla trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con el resto? Entonces, eh, continuamos normalizando. De F1 nos damos cuenta, es el concepto proyecto. De F1 es el concepto proyecto. Entonces, creamos una nueva tabla proyecto a partir de la dependencia funcional 1 y tenemos la tabla proyecto que tiene como atributos código de proyecto y nombre de proyecto. Y acá enfatizamos y explicamos y decimos que teléfono multivaluado ya no lo consideramos porque ya lo hemos normalizado en una etapa anterior. Por tanto, simplemente va a tener dos atributos. Código de proyecto determina al nombre del proyecto. Lo mismo pasa acá. df2 representa el concepto empleado, por tanto, voy a tener la tabla empleado que tiene código de empleado, nombre de empleado, dirección de empleado y código de ciudad, ¿no? Entonces, estamos considerando código de empleado, nombre de empleado, dirección de empleado y código de ciudad. Entonces, ahí tenemos esta nueva dependencia funcional que hemos podido determinar en este preciso momento. Ok. ¿Y qué me queda? Me queda trabaja 1 y trabaja 1 ahora se va a volver trabaja 2. Y trabaja 2, ¿qué me queda? Código de ciudad, nombre de ciudad. Pero si nos fijamos en el primer planteamiento, acá, este código de ciudad, nombre de ciudad, que es lo que nos está sobrando, no están sueltos, porque si nos fijamos, código de ciudad determina nombre de ciudad, pero dependencia funcional 2 me dice que código de empleado también determina al código de ciudad, ¿no? Entonces, como esto es en cadena, entonces todo esto está involucrado en ese proceso de normalización. Por tanto, vamos a renombrar la tabla trabaja 1, ya no se llama trabaja 1, se llama trabaja 2, y se queda nombre de ciudad y código de ciudad, pero el código de ciudad no está suelta, está ligada al código de empleado, entonces dejamos esa ligazón de su dependencia ahí, y por df4 ponemos nombre de ciudad, es determinada por el código de ciudad, ¿no? Entonces, ahora, y también me queda teléfono del proyecto, esto ya sin cambios, ¿no? Con código de proyecto, teléfono del proyecto. Entonces, ahora tenemos la tabla proyecto, tenemos la tabla empleado, tenemos la tabla trabajador y tenemos la tabla teléfono del proyecto y además tenemos la tabla trabaja. Entonces, hemos partido con una tabla y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Analizando si todas son
totales, sí, ¿no? Esta dependencia funcional 3 es total. En proyecto, esta dependencia funcional 1 es total porque el nombre de proyecto solo depende del código de proyecto. En empleado igual, esta dependencia funcional es total porque código de ciudad, dirección, nombre de empleado depende del código de empleado. Y en trabaja 2 también es total porque código de ciudad es determinada por código de empleado solamente y nombre de ciudad es determinada por código de ciudad solamente. Por tanto, todas las dependencias en las tablas son totales. Y ahora todo está, como dice acá, todo está en primera y obviamente en segunda forma normal. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos a la siguiente, que es la tercera forma normal. Recordando, la tercera forma normal nos dice que todas las tablas tienen que estar en segunda forma normal. Eso ya hemos visto que todas están en segunda forma normal. Y además nos dice que no debe existir dependencias funcionales transitivas en ninguna tabla o relación. Entonces analizamos las últimas tablas que hemos determinado y tenemos que proyecto, empleado y teléfono de proyecto están en tercera forma normal porque no hay transitividad, ¿no? Eso lo podemos ver acá, más claramente. Empleado tiene una sola dependencia funcional, por tanto no puede haber transitividad con una sola dependencia funcional. Proyecto tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. Trabaja tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. Teléfono del proyecto tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. El único que de alguna manera puede ocasionarnos problema es trabaja 2, porque en la misma tabla hay dos dependencias funcionales. Entonces, nosotros tomamos en consideración esa situación y usando los axiomas de Armstrong, tratamos de encontrar si trabaja 2 está en tercera forma normal y no está, ¿por qué? Porque tenemos la tabla trabaja 2 con estos atributos, código de empleado, código de ciudad, nombre de ciudad, donde código de empleado determina el código de la ciudad, pero a su vez código de ciudad determina el nombre de la ciudad. Entonces, en resumen, tenemos dos dependencias funcionales, la df2 que dice código de empleado determina código de ciudad, y la df4 que me dice código de ciudad determina nombre de ciudad. Por tanto, aplicando el axioma de Armstrong, entonces tenemos que a partir de código de empleado determinamos el nombre de la ciudad. Por tanto, existe transitividad. Es una posibilidad, ¿no? Eh, es posible que en algún otro ejercicio pueda haber más dependencias funcionales transitivas, ¿no? No necesariamente es solo una como en este caso. Entonces normalizamos. Si nos fijamos, esta dependencia funcional, la df2, tiene un concepto. Este concepto es empleado, pero empleado ya lo hemos considerado al normalizar la tabla empleado, ¿sí? Por tanto, esta dependencia funcional ya no es aplicable a la normalización. Pero, sin embargo, df4 sí, ¿no? Entonces ya no la podemos aplicar, ya la hemos aplicado, simplemente nos sirve como elemento de análisis. En cambio, código de ciudad a nombre de ciudad sí. ¿Y cuál es el concepto que maneja? Simplemente es ciudad. Entonces, ciudad va a tener código de ciudad y nombre de ciudad. Por tanto, todas nuestras tablas ahora podríamos estar absolutamente seguros que están en tercera forma normal. ¿Ok? Y ahora tenemos como resultado nuestras tablas finales, que serían estas, ¿no? Tengo la tabla proyecto, que tiene
código de proyecto a nombre del proyecto. La dependencia funcional va de código de proyecto a nombre de proyecto en este sentido. Esa es la dependencia funcional. Y como llave primaria tengo código del proyecto. Para empleado pasa algo similar. Código de empleado determina el nombre del empleado, determina la dirección del empleado y determina el código de ciudad del, del empleado también. Y la llave primaria es código de empleado y aquí podemos encontrar una llave foránea que es código de ciudad. Trabaja, podemos acá nosotros ver claramente que la combinación de ambos es la llave primaria, pero por separados son llaves foráneas, ¿no? Esta es una llave foránea y esta es la otra llave foránea. Una foránea 1 y una foránea 2. Entonces, esta llave foránea 1 me permite asociar con los datos del proyecto y esta llave foránea 2 me permite asociar con los datos de empleado. Y obviamente la dependencia funcional, en este caso, es también de ambos hacia la cantidad de horas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo sus dependencias y también sus posibles llaves. Teléfono del proyecto. Hemos visto que código de proyectos es en el ejemplo primero, P1 y sus dos teléfonos. Entonces, código de proyecto solo no puede ser la llave porque se repite. Entonces, tenemos que unir ambos atributos y en conjunto tenemos la llave primaria para teléfono de proyecto. Pero por separado, código de proyecto es la llave foránea para saber este teléfono a qué proyecto pertenece. Y luego tenemos ciudad, que tiene código de ciudad como llave primaria, tiene su dependencia funcional, que obviamente se preserva hacia el nombre de ciudad solamente, y obviamente este código de ciudad está unido a ciudad para poder realizar los ajustes, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestro modelo normalizado y refinado. Ahora, ¿por qué hemos tenido estos problemas? Porque seguramente no hemos hecho un modelo entidad-relación, porque si hacemos un modelo entidad-relación, 99.9% de garantía de que no voy a tener problemas de normalización. Y como no he hecho una entidad-relación, quizá directamente he hecho las tablas, entonces implica que los casos que no se han podido identificar son los casos muchos, y también identificar elementos, en este caso multivaluados, pero que también serían compuestos, ¿no? Bien, para finalizar este ejercicio, vamos a hablar de la retroingeniería. ¿Qué es la retroingeniería de base de datos o ingeniería inversa de base de datos? Es aplicar las reglas de conversión de modelo entidad-relación a modelo relacional al revés. Es decir, hay que ir del modelo relacional para obtener el modelo entidad-relación. Es una tarea que a veces se requiere hacer porque cuando vas a alguna empresa, sus bases de datos a veces no tienen documentación, no sabes cómo es su modelo entidad-relación, simplemente tienes tablas, pero esas tablas te dan la pauta de cómo sería su modelo entidad-relación, ¿no? Entonces, este sería el modelo entidad-relación. Tenemos a proyecto, ¿no? Que es acá. Se traduce como una entidad tal cual, que tiene código y nombre, nada más. Ese proyecto está relacionado con su teléfono y como el proyecto es entidad fuerte y teléfono es
entidad débil. Entonces siempre el fuerte es uno y el débil es muchos. Entonces la llave foránea, no, en el modelo entidad-relación no hay llaves fonamiento, que la hemos llamado tiene, y que es uno a muchos de la entidad fuerte, este es fuerte, hacia la entidad débil, que en este caso es débil, y que tiene el atributo teléfono del proyecto, que es el atributo acá libre, ¿no? Luego tenemos también empleado. Empleado no tiene mucho problema, se traduce tal cual, pero tengo que tener cuidado de que en empleado tengo código de ciudad. Si código de ciudad está en empleado es porque ciudad le ha mandado a empleado, porque sabemos que el 1 siempre manda al muchos. Por tanto, de ahí tenemos empleado traducido tal cual, que tiene código, nombre, dirección, código, nombre, dirección, código es la llave, y esto está asociado a ciudad. Ciudad se traduce tal cual, código de ciudad, nombre de ciudad, pero acá esta llave foránea me dice que ciudad está asociado de uno a muchos hacia empleado. Entonces, ciudad está asociado de uno a muchos hacia empleado y le hemos llamado vive. Y finalmente tenemos una entidad relacionadora, aquí una tabla relacionadora. Por tanto, una tabla relacionadora va a representar una entidad relacionadora en el modelo relacional. Entonces tenemos aquí a trabaja que relaciona código del proyecto y código de empleado. Son llaves en conjunto primarias, pero por separadas hemos visto que son foráneas. Por tanto, no hay que colocar en el modelo entidad-relación y simplemente colocamos la cantidad de horas. Entonces, aquí está la cantidad de horas y los relacionamientos son los que van a reemplazar a las llaves foráneas. Entonces, si aplicamos al revés o aplicamos las reglas de traducir un ER hacia relacional, entonces vamos a obtener este mismo modelo, ¿no? Por ejemplo, en trabaja tiene cantidad de horas, pero está asociado con proyecto y con empleado. Como es uno a muchos, entonces empleado va a mandar su llave, código de empleado, y proyecto va a mandar su llave, código de proyecto, ¿no? Y de ahí tenemos estos dos atributos de trabajo. Ahora, cuando yo traduzca empleado, voy a traducir código, nombre, dirección, pero como está asociado con ciudad y es uno a muchos, el uno manda a muchos, entonces código de ciudad va a formar parte de empleado y tenemos código de ciudad. Y lo mismo con proyecto, ¿no? Teléfono del proyecto. Entonces, teléfono del proyecto, el código del proyecto va a formar parte del teléfono del proyecto y tenemos esta estructura. Bien, eso es lo referente a lo que es normalización. ¿Tienen algún